Gloria a Dios. Hoy es nuestro tercer culto del año 2025. Sin embargo, es nuestra primera grabación. Les agradezco la comprensión. Eran necesarios unos días de cambio de trabajo y gracias a Dios estamos aquí ya listos para comenzar este año con nuevas fuerzas. Deseo también que hayan sido edificados. Siempre les recomiendo que escuchen mínimo unas 2 veces los mensajes. Creo que oír una vez y nunca más se les olvida uno los puntos principales que son transmitidos. Estoy también diciendo esto para motivarlos, porque lo que vamos a oír hoy también es muy importante, precioso, y que puede realmente bendecirnos en nuestra caminata de este año 2025. Padre amado, en el nombre de Jesús, te pedimos tu bendición para nuestras mentes, nuestros corazones, para que entendamos, para que comprendamos, para que grabemos en nuestra memoria, Señor, aquello que nos puede dar esperanza, aquello que nos da luz y que nos puede dirigir por el camino donde tú quieres que andemos todos los días. Te lo pedimos, Señor, en el nombre precioso de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Les decía que es tan importante porque el ser humano realmente en lo general tenemos una visión muy corta. Cuando digo esto es porque la visión tiene que ver con confianza. O sea, cuando hay falta de confianza en Dios, nuestra visión es muy corta. La razón es porque cuando hay confianza, nosotros veremos a Dios involucrado plenamente en nuestra vida, en nuestras acciones, en nuestras experiencias. Sin embargo, también tenemos que verlo involucrado plenamente y principalmente en nuestros momentos difíciles, en aquellos momentos cuando las experiencias que estamos viviendo nos causan tristeza, profundo dolor, puede ser. Porque generalmente nosotros veremos esas circunstancias como contrarias, opositoras, como experiencias negativas y no como parte del proceso de la vida. Porque no todo el tiempo vamos a estar en bonanza, no todo el tiempo vamos a estar con salud, no todo el tiempo vamos a tener abundancia. Entonces, como Pablo compartió y dice, yo en todo he sido enseñado de tener abundancia como vivir en escasez, dice. Entonces, es muy importante lo que vamos a hablar, porque tiene que ver con nuestras expectativas. Por eso, el título de este mensaje es Más allá de mis expectativas. Más allá de mis expectativas. Bueno, primero vale la pena también mencionar qué es para nosotros una expectativa. Esa palabra tiene que ver con esperanza y es prácticamente la esperanza o la posibilidad de conseguir algo. Eso es una expectativa. Pero como seres humanos tenemos expectativas muy cortas. Es por falta de visión. Para eso vamos a comenzar en Lucas capítulo 23, en el verso 50. Dice ahí la escritura: había un varón llamado José,
de Arimatea, ciudad de Judea, el cual era miembro del concilio, o sea, del Sanedrín, varón bueno y justo, que también esperaba el reino de Dios y no había consentido en el acuerdo ni en los hechos de ellos. Se está refiriendo aquí que José de Arimatea no consintió en la decisión del Sanedrín, del consejo de ancianos, que eran 70 más 1, porque el que gobernaba era el sumo sacerdote, en matar a Jesús. Él no estaba de acuerdo en eso. Primero, porque él era discípulo de Jesús, ¿verdad? Y segundo, porque estaba viendo que había injusticia en el proceso y en la forma que estaban haciéndolo. Pero hablando de José de Arimatea específicamente, él era un hombre de expectativas. Él ya era un hombre anciano cuando Jesús comenzó a predicar. Y por mucho tiempo, debido a su carácter registrado aquí por el Espíritu Santo, que era un hombre bueno y justo, y espiritualmente él esperaba, dice, el reino de Dios. Quiere decir que él estaba esperando la manifestación del reino de Dios a través del Mesías. Yo creo que durante muchos años de su vida él trató de hacer cosas y vivir de tal manera que él estuviera preparado para esa manifestación. Tengo la impresión que al ser llamado para ser parte de ese concilio o de ese consejo o del Sanedrín, él tenía la esperanza de que eso pudiera contribuir para que las cosas fueran diferentes en su país, ¿verdad? Había prácticamente en él muchos años de consagración, un buen testimonio, y eso era de mucho valor, características importantes para ser parte del Sanedrín. Ahora, cuando ya estaba dentro del Sanedrín, él percibió que las cosas no eran como él esperaba y sus expectativas naufragaron. Sin embargo, Dios tenía un plan maravilloso para él, una noble misión en su vida que representaba prácticamente todo lo que él era. José de Arimatea conoció a Jesús como Nicodemo. Ambos eran discípulos y no abiertamente, dice, por miedo de los judíos. Sin embargo, él vio ya después de tantas movimientos, de tantas actividades de su vida para provocar o contribuir a un ambiente mejor en su país, él se dio cuenta que la manifestación de Jesús era realmente lo que él estaba esperando. Era la manifestación del reino de Dios. Pero todos, tanto el Sanedrín como muchos del pueblo que fueron influenciados por este consejo, por esta institución religiosa, no aceptaron a Jesús. Entonces, al final, ustedes saben la historia, lo crucificaron, lo mataron. Entonces, aquellas expectativas que José de Arimatea tenía sobre el reino de Dios, nuevamente, al ver que la persona que él creía que era el indicado, el escogido por Dios para manifestar el reino de Dios, ahora estaba muerto. No piensen, pero entonces no se debe haber acordado de que Jesús dijo que iba a resucitar. Ni sus discípulos se acordaban, los más cercanos. Estaban llorando. O sea, podrían haber esperado, no, pero tranquilos, él dijo que iba a resucitar el tercer día. O sea, había una confusión mental, habían tinieblas apagando esa luz de esa verdad preciosa. Y obviamente José también estaba en esa situación. Pero el Señor lo escogió
para una noble misión. Primero, él no concordó, como ya leímos, con el Sanedrín en sus hechos y decisiones de matar a Jesús. Segundo, el Señor lo escogió para convertirse también en uno de los discípulos de Jesús. Eso era el inicio de una nueva vida para él, siendo ya viejo. Tercero, fue escogido para que él, por su influencia, porque además de ser un hombre bueno y justo y esperar el reino de Dios, el hombre también era rico. Su influencia era grande, tanto que él llegó con Pilato para pedirle el cuerpo del Señor después de que había sido comprobado que él estaba muerto. Entonces el Señor lo escogió para ir y tomar el cuerpo y darle una sepultura adecuada y digna al cuerpo del Señor. Fue él prácticamente que, primero, para continuar con el pensamiento, Pilato accedió, solo preguntó al centurión que estaba encargado de la crucifixión si ya estaba realmente muerto. Dijo, sí, bueno, entonces le dijo que se lo entregara. Imagínense, le entregaran el cuerpo. Fue él el que tomó el cuidado. Qué preciosa misión y qué noble misión que José de Arimatea recibió de parte de Dios. Y él fue él mismo con otras personas. Tal vez estaba Nicodemo ahí y otros siervos de José de Arimatea. Bajaron el cuerpo del Señor y lo lavaron, que obviamente estaba ensangrentado. Lo lavaron y colocaron las especies habituales para poderlo enterrar, según la costumbre judía, y lo envolvieron con sus lienzos y así lo sepultaron. Y, por último, José de Arimatea fue escogido por el Señor de los cielos para enterrar a Jesús, el cuerpo de Jesús, en una sepultura nueva. Imagínense qué impresionante. Y era una sepultura que estaba cerca del Gólgota, una sepultura que le pertenecía a él. Era una caverna cavada en roca. Y qué impresionante. Esto realmente hizo cumplir, como dice la Escritura en Isaías 53, 9. Como ustedes pueden ver aquí, por lo que les estoy diciendo, el propio José de Arimatea estaba ya contemplado en las Escrituras, no con su nombre, pero sí con sus acciones. Como dice Isaías 53, 9, se dispuso con los impíos su sepultura, mas con los ricos fue en su muerte, aunque nunca hizo maldad, ni hubo engaño en su boca. Con los ricos en su sepultura, porque fue enterrado en la caverna preparada de este hombre, José de Arimatea, un hombre rico. Entonces, para José de Arimatea, sus más recientes expectativas concernientes al reino de Dios, manifestado a través de la vida y ministerio de Jesús, nuevamente se desplomaron al verlo muerto y él mismo tener que sepultarlo. Pero nosotros servimos a un Dios que está más allá de nuestras expectativas. Para el Señor de los cielos, que conoce los más íntimos y buenos anhelos de nuestro corazón, fue más allá de esas expectativas extraordinarias de José. Le confirmó que él, el que había sepultado, era el Mesías esperado a través de la resurrección. ¿Cómo así? Bueno, no tenemos algún versículo en el Nuevo Testamento que confirma o que confirme que Jesús se le apareció a José de Arimatea después de su resurrección, con excepción de 1 Corintios capítulo 15, versículo número 6, donde leemos de esta manera. 15, verso 6.
Dice, después apareció a más de 500 hermanos a la vez, de los cuales muchos viven aún y otros ya duermen. Más de 500 hermanos. Personalmente creo que este hombre, que esperaba la manifestación del reino de Dios y que el Señor fue más allá de sus expectativas y que manifestó esa nobleza de tomar el cuerpo del Señor y sepultarlo dignamente, también fue uno de los escogidos para ver al Cristo resucitado. Otra vez, no tenemos un versículo que diga que también se le apareció a José de Arimatea, pero tengo la impresión que él recibió, más allá de sus expectativas, a un Cristo resucitado en su vida. Entonces, no importa la edad avanzada que José de Arimatea tenía. Estoy diciendo esto porque no importa tu edad avanzada, pensando que ya no tienes más expectativas en la vida, que ya has perdido el ánimo, que ya has perdido las esperanzas de determinados asuntos. No hay edad final para Dios. En cuanto estamos vivos, Él puede ir más allá de tus expectativas y darte a conocer cosas maravillosas del reino de Dios. Nosotros, otra vez, como seres humanos tenemos falta de visión debido a nuestra confianza en que Dios se involucra plenamente en nuestras acciones. Pero también como seres humanos podemos perder las expectativas y se pierden, vamos a mostrarles aquí, debido a las circunstancias desfavorables que vivimos. Una enfermedad, la muerte de un familiar, un desastre económico en el país o en la familia, y eso puede hacer con que perdamos toda esperanza. Pero Dios siempre está ahí activo para nos sorprender. Quiero que me acompañen ahora al libro de Isaías, en el capítulo 48. Este capítulo registra cuando o el día que Jacob murió. Él llegó a la edad de 130 años a Egipto y vivió allá, en ese país, 17 años. ¿Sí? O sea, él murió de 147 años. Y cuando él estaba ya bien enfermo, ya casi también había perdido la visión, le avisaron a José que su padre estaba muy mal. Entonces él fue con Manasés y Efraín, sus hijos, respectivamente primogénito y el segundo, Manasés y Efraín, y fue con su padre para, pues, esperar por su bendición. Y aquí, entonces, cuando le avisaron a Jacob que José estaba ahí, dice que él hizo el esfuerzo de sentarse en la cama o donde estaba acostado para poder atender y cumplir una misión final en su vida, que era bendecir a estos nietos de él, que eran hijos de José, y también orar por todos sus hijos y les dar una profecía. Y después de eso dice la Escritura que él dice ahí, cuando acabó de dar mandamientos a sus hijos, encogió sus pies en la cama y expiró. Imagínense qué impresionante esto. Y fue reunido con sus padres. Bueno, entonces este evento que vamos a leer aquí en capítulo 48, que abarca también el 49, nos narra exactamente de estos acontecimientos. Pero en ese, cuando él está hablando con José y conociendo a esos dos jóvenes, porque ya no eran niños, porque cuando llegó Jacob a Egipto, Manasés y Efraín ya habían nacido, y como sabemos, él vivió 17 años en Egipto, entonces los muchachos ya eran jóvenes, más de 17 años los dos, uno mayor que otro, Manasés. Entonces, aquí vienen las palabras impresionantes de Jacob para José. Y le dice
en el verso número 11. Y dijo Israel a José: no pensaba yo ver tu rostro, y he aquí, Dios me ha hecho ver también a tu descendencia. Nosotros leemos la Escritura como a veces leer cualquier libro, solo para enterarnos del contenido. Pero esto aquí es algo sorprendente. Exactamente habla de las expectativas, de cómo Jacob había perdido la esperanza de volver a ver a José. De hecho, él, desde que sus hijos le dijeron que José había muerto, que había sido devorado por una bestia del campo, él tuvo un dolor muy, muy fuerte. Él no murió en ese día del dolor y de la tristeza, porque realmente Dios era muy importante en su vida. Él servía al Dios de sus padres, y eso, a través de él, recibió el consuelo y el conforto que él necesitaba. Pero lo que él vivió, como muchos padres pueden decirlo y testificar, el perder a un hijo, principalmente a un hijo querido como lo era José, y nunca más verlo, porque lo vio cuando él estaba bien y de ahí se fue, y después ya no regresó y nunca más lo vio. Entonces pasaron los años, pasaron 22 años, hasta que se encontró nuevamente con José, cuando sus propios hermanos que le anunciaron que él había muerto, ahora le dicen: tu hijo vive. ¿Ven ustedes cómo es que Dios puede ir más allá de nuestras expectativas? Cómo Él puede también reverter el cuadro de las noticias, de las malas noticias, y usar los mismos instrumentos que nos anunciaron muerte para anunciar vida. Eso es, ese es el carácter maravilloso de nuestro Dios. Él hace todas las cosas buenas y excelentes. Él tiene planes maravillosos para cada uno de nosotros, aunque muchas veces tengamos que pasar por un poco de sufrimiento y de dolor. Pero todo eso es parte del plan. Lo que pasa es que nosotros tenemos que aprender a confiar en Él en todas las circunstancias. Están percibiendo eso. Están reflexionando, meditando en eso y asociando todo lo que estamos diciendo con los propios aspectos de sus vidas. Jamás, dice, yo no pensé volver a ver tu rostro, pero ahora, fíjense Dios, miren lo que dice, y he aquí, Dios me ha hecho ver también a tu descendencia. Según él estaba muerto, pero no, José estaba vivo y ya tenía hijos, tenía una familia, y él, los años pasaron y él consiguió encontrarse nuevamente con José por providencia de Dios, por intervención de Dios. Y aquí es donde entra la parte central, el pivote del asunto. Aquí Dios me ha hecho. O sea, tenemos que ver a Dios en todos los aspectos de nuestra vida. Él es el eje principal, la columna que sustenta nuestra vida. Él es la piedra de esquina, la piedra angular que nos da el verdadero sentido a la vida, aunque nosotros muchas veces no entendemos por qué están sucediendo las cosas. Pero es maravilloso ver cómo Dios, y también es maravilloso ver a un hombre como Jacob, ya de 147 años, diciendo aún: el Señor ahora me ha permitido ver a tus hijos, a pesar de que él ya tenía poca visión, porque le pasó lo mismo que a su padre Isaac, que perdió la visión ya de viejo. Ahora Isaac vivió más años que él, pero él pudo tocar a los hijos, porque medio miraba y dice: ¿y quiénes son estos que están aquí? Son los hijos. Y vamos a ver algo aquí muy importante. Bueno, entonces, cuando él tenía una información histórica,
Cuando Jacob tenía 108 años, él dejó de ver a José, ¿sí? Porque él fue de 77 años para Padán Aram, vivió allá 20 años, regresó de 97, vivió 11 años Sí, regresó de 97 y él vivió 11 años en la tierra de Canaán. Total, él tenía 108 años cuando dejó de ver a José, porque ya José era de 17 años. Y entonces, después de eso, como ya mencionamos, son 22 años de ausencia total, pensando que él estaba muerto. Por tanto, un punto que debemos anotar: nunca perdamos la esperanza de que Dios operará milagros en medio de nuestras circunstancias, aunque sean difíciles. Y en ese punto debemos anotar: nunca pierdas la esperanza de tu descendencia. Aunque tú piensas que ya no hay más evidencias de que ellos pudieran participar de la gracia de Dios. Hay muchos padres que tienen a sus hijos perdidos. Según ellos están en el mundo, entregados a las cosas de esta vida y habiendo abandonado el camino que ellos les enseñaron. Sin embargo, tienes que ser como Jacob. No pierdas la esperanza. Pon tu foco en el Señor, porque Él hará cosas extraordinarias. Fue así con este patriarca Jacob, y así también será contigo. Dios siempre está más allá de nuestras expectativas. Dios siempre está adelante de nosotros, esperándonos con grandes y maravillosas sorpresas. Aunque hoy tus hijos estén perdidos en el mundo, separados hasta físicamente de ti, porque no quieren tener comunión con un cristiano, debes estar seguro que Dios hará un milagro. Por otro lado, Jacob se conformó. Después de haber perdido a José, él tuvo que conformarse, si no, no hubiera podido vivir, ¿verdad? Así es la vida. Él se conformó en Dios, aceptó el consuelo de Dios por la pérdida de su amado hijo José. La fe lo sostuvo, la fe en el Dios de sus padres lo sostuvo, sino realmente cuando le avisaron con esa noticia extraordinaria, él hubiera muerto. Pero en este punto es bueno mencionar que Dios libró a Jacob de sus miedos, ¿verdad? Porque él tuvo muchos miedos. Temía a Esaú, temía esto, temió a Labán, le tenía miedo a Labán, por eso salió huyendo, porque conocía lo malvado de corazón que era su suegro. Y obviamente esas circunstancias eran terribles. Tenía miedo de ir a Egipto hasta que Dios le confirmó que sí realmente debía ir, porque allá él moriría. Entonces solo por eso él fue, ¿verdad? Entonces Dios libró de todos sus miedos a Jacob, pero también lo excedió en sus esperanzas, ¿verdad? Los excedió. Dejó de verlo como un joven soñador a su hijo José, que contaba los sueños que recibía, y esa imagen le había quedado en su memoria. Dejó de verlo como un joven soñador. Por eso digo, las expectativas de Dios van más allá de lo que nosotros podemos pensar y desear. Y volvió a verlo como el gobernador de Egipto. Imagínense, ya era el gobernador de Egipto. Excedió, sí, Dios a Jacob sus expectativas. Por eso le dice: no pensaba ver tu rostro, jamás se me ocurrió que yo podría ver tu rostro otra vez, pero ahora Dios me ha permitido ver también tu descendencia. O sea, hay cosas maravillosas que el Señor tiene en nuestra vida que vale la pena esperar y no desesperarnos, no perder la esperanza de que las cosas puedan ser diferentes, porque servimos a un Dios muy, muy bueno. Y
sabio en extremo. Nosotros no entendemos las profundezas del Señor. Entonces, pero para Dios, todo eso que había pasado, todo el sufrimiento que Jacob y José experimentaron, era parte de su plan. O sea, esas grandes expectativas que estaban preparadas, todo, no era una cuestión de que Dios va preparando las cosas segundo le vengan. No, Dios tenía un plan, Él ya está preparado. Entonces, así teníamos que ver nosotros la acción del Señor en nuestra vida. Nada de lo que nos sucede a nosotros Él toma por sorpresa al Señor. Al contrario, es parte de su plan. Aún nuestros errores, aún nuestras fallas, aún los pecados que cometemos, Dios es capaz de revertir el cuadro, de cambiar todas las circunstancias y darnos lo que estamos anhelando honestamente en el corazón. Nosotros podemos perder la esperanza en algo o en alguien, pero Dios siempre va a sorprendernos con grandes obras, aunque el proceso sea un tanto doloroso, aunque en el proceso tengamos que pasar por sufrimientos y tristezas. Todo eso es parte, ¿verdad?, de su plan para poder sanar heridas. Muchas veces tenemos que colocarnos remedios que arden en extremo, ¿verdad?, que bien quisieran que no los colocaran, pero son necesarios para la cicatrización. Hay momentos que tenemos que beber elementos, remedios que van a aliviar el dolor terrible de estómago que tenemos, y después de beber aquel líquido amargo o aquel té amargo, viene a darnos calma. Vean ustedes que los contrastes realmente son parte de nuestra vida. Entonces, Dios me ha hecho. Esa frase es importantísima. Cuando a pesar de las dificultades nos mantenemos firmes en Dios, nuestro consuelo, nuestro conforto venido de Dios será doble. Él va a darnos un consuelo y un conforto doblado cuando nosotros podemos decir: Dios me ha hecho, Dios está en esto, Dios está en esto otro, Dios toma control de mi vida. Segundo punto. Estamos siempre aquí en el capítulo 48. De tal padre, tal hijo. ¿Verdad? Conocemos ese dicho. De tal padre, tal hijo. O sea, algunas de las cosas que el padre vivió se van a repetir en el hijo. Algunas hasta enfermedades que el padre tiene serán congénitas, tristemente, ¿verdad? Pero es parte de la vida. Algunos defectos y errores también pueden transmitirse, como también muchas virtudes y características físicas también son transmitidas en los hijos. Entonces, de tal padre, tal hijo. De igual manera, José, después de haber pasado por gran aflicción, su vida también desde sus 17 años hasta sus 30 años, 13 años de sufrimiento constante, pasando por esclavitud, pasando por pruebas y tentaciones y pasando por cárcel, injustamente, ¿verdad? Pueden decir, pero ¿cómo puede Dios permitir que un hombre sufra injustamente? Sí, nosotros no lo entendemos y nunca lo vamos a entender si no aprendemos a conocer los caminos de Dios y cómo Él se mueve. Pero José, después de pasar por tanta aflicción y esclavitud, Dios excedió en sus expectativas, también para con José. Y no solo lo puso como gobernador de Egipto, imagínense, él llegó ahí como esclavo y subió a lo más alto del estrato social, político y económico del país que lo acogió o que lo compró, de esclavo a gobernador, sino que también le dio una familia en Egipto. No, ya no siguió solo, le dio una esposa, creo que fue una muy buena esposa, y le dio también a sus hijos, Manasés y Efraín.
¿verdad? Que fueron los que son tomados aquí, adoptados como hijos por Jacob. Pero hay algo muy importante. José, como su padre Jacob, de tal padre, tal hijo, vieron a Dios como la fuente de sus expectativas. Vieron a Dios como la causa de sus experiencias. Vieron a Dios como el origen de su felicidad y de la dirección en sus vidas. Pensando en José, en aquel momento cuando lo vendieron sus hermanos y él estaba gritando por ayuda y por socorro, él también pudo haber dicho: todo acabó. Me van a separar de mi padre, me están separando de mis hermanos ellos mismos, me quitaron la ropa, me están poniendo otro tipo de ropa que no es la que corresponde a mi posición como hijo. Estoy perdido, ¿verdad? Porque aunque haya sido el precioso José, hijo de Jacob, en ese momento estaba llorando de desesperación por lo que sus hermanos estaban haciendo debido a la envidia que había en sus corazones. José pudo haber dicho también que lo que él estaba viviendo era una desgracia insoportable, y lo era. Imagínense cuando lo metieron en una jaula, o como así transportaban a los esclavos, o le pusieron cadenas y comenzó él a caminar jalado por una carreta. Eso era otra forma que ellos iban, los esclavos, llorando y viendo a sus hermanos que tal vez con complacencia estaban allí viendo lo que se estaba yendo para Egipto. Y podría haber pensado José también: pero todo lo que Dios me reveló, y todo lo que Dios me había dicho, y los sueños que Dios me... ¿Qué es lo que ellos representaban entonces? Vean ustedes que lo que José vivió fue algo muy profundo y también muy doloroso. Él pensó que todas sus expectativas habían naufragado. Porque hasta sus mismos hermanos, si nosotros leemos en Génesis 37:20, dijeron estas palabras: ahora pues, venid, dice, y matémosle y echémosle en una cisterna, y diremos, ya estaban preparando la mentira, o alguna mala bestia lo devoró, y escuchen, y veremos qué será de sus sueños. Y veremos qué será de sus sueños. Satanás estaba usando a los hermanos de José para frustrar los planes de Dios, porque no eran sueños humanos, no eran deseos y anhelos de un joven que quería ser grande. No, eran las revelaciones que Dios estaba dando a este tierno joven de lo que sucedería, no para él propiamente, sino para dar salvación a toda una familia, a toda una nación, a muchas familias, 70 almas que llegaron a Egipto. Y el propio José les dice: ustedes no me enviaron aquí, fue Dios que me envió aquí para prepararles salvación. Quiere decir entonces que a pesar de ese corazón malvado, de esa envidia que había en el corazón de los hermanos de José, Dios estaba preparando salvación para ellos mismos. ¿Ven ustedes cómo Dios va más allá de nuestras expectativas? Va más allá de nuestros errores, va más allá aún de nuestros propios pecados. Cómo Él siempre está buscando lo mejor, aún hasta para estos que están siendo malvados en este momento. Dios es grande. Dios es maravilloso. Los sueños de José no eran entonces de su corazón, venían de Dios. Era el plan divino para el bien de sus hermanos. Era el amor de Dios para toda una nación. No solo para levantar a José. No, Él levantó a José para servir a todos estos.
Ese era el plan. Algunos piensan, es que entonces Dios tenía favoritismo con José. No, Dios tiene que levantar. Dios levantó a nuestro Señor Jesucristo. Él es el primogénito, pero también es el unigénito Hijo de Dios en relación a su esencia como Dios mismo manifestado en carne. Por ese único, unigénito Hijo de Dios. Pero a ese grande que levantó el Señor en esta tierra, lo llevó a morir en la cruz por amor a todos nosotros. O sea, el plan de Dios, el amor de Dios abarca lo que realmente es su pueblo. Este grande tuvo que sufrir todo aquello para salvar a todos nosotros. Entonces, nunca pensemos en cuestiones de favoritismo en el camino de Dios. Es parte de su plan levantar a unos, humillar a otros, y en fin, es parte de su gran sabiduría. Sus hermanos fueron prácticamente instrumentos para encaminarlo al cumplimiento de sus sueños. Veremos qué será de sus sueños, pero no, ellos estaban siendo utilizados. Dolorosamente sí, tristemente sí, pero hasta eso, que es lo que yo les estoy diciendo, hasta las cosas más duras, hasta las experiencias que no comprendemos, hasta los sentimientos más horrorosos que nosotros como seres humanos manifestamos, hasta eso el Señor puede usar para cumplir sus propósitos eternos. Eso es solo para humillarnos delante de su presencia y decirle, Señor, perdóname por quejarme muchas veces o por murmurar muchas veces, en lugar de decir, Dios me ha hecho. Dios está en medio de todo esto. Yo voy a esperar. Es bueno hacerlo. Entonces, lo que sucede es que muchos de nosotros, como José, no sabemos cuánto tiempo está determinado para la consumación de sus planes. Él recibió los sueños a los 12, 13, 14, 15, 16 años. No sabemos. Y algunos pensamos que lo que Dios nos da ya es para mañana. No. Dios no está supeditado al tiempo y al espacio humano. Él es eterno. Y Él tiene un plan. Él sí está involucrado en nuestro tiempo, pero Él tiene un plan. Y las cosas son hermosas a su tiempo, no al tiempo de las cosas, sino al tiempo de Dios. Y eso es lo que realmente desespera, ¿verdad? Cuando nosotros pensamos que las cosas deberían de cumplirse ya, porque las oímos, tuvimos un sueño, esperemos siempre que los sueños vengan del Señor y no de nuestro propio corazón, porque esos nunca van a cumplirse, ¿verdad? Ahora, un deseo de querer ser un profesor y era tu sueño y te vas a poner a estudiar. Ese sueño sí se alcanza si tú te esfuerzas, si tú te dedicas, o vas a ser médico. Si hay las posibilidades y se llega a todo, ahí no hay problema. Pero me estoy hablando de sueños, de revelaciones y cosas así. Si vienen de Dios, se cumplirán. Y por otro lado, el enemigo de nuestras almas, el enemigo del pueblo de Dios, Satanás, quería matar a José. Estaba utilizando a sus hermanos. Imagínense, pero así como el pueblo de Dios fue utilizado para matar a su Mesías, a Cristo Jesús. Entonces Satanás también estaba detrás del Sanedrín, estaba detrás de la multitud, estaba detrás de Pilato, de los soldados cuando estaban azotando al Señor. Él estaba ahí. Como él mismo les dijo a los discípulos, levantémonos porque la hora de las tinieblas ha llegado. O sea, ellos iban a tomar control para aprovecharse de esa debilidad divina de Jesús. Lo más débil de Dios es más fuerte que los hombres. ¿Por qué? Porque nosotros no entendemos que la humildad realmente es algo muy poderoso. Sin embargo, ese enemigo que quería matar a José no consiguió matarlo. Porque el plan de Dios iba mucho más lejos. El Señor, además de que no permitió que mataran a José, Él le dio una descendencia para que permaneciera por siempre. Una descendencia que se convirtió en parte de las 12 tribus de Israel. Porque Manasés y Efraín, que se convirtió en Efraín y Manasés porque el menor sería mayor que el mayor, y el menor serviría al mayor, como fue la bendición de Jacob.
ellos fueron adoptados. Por eso le dijo aquí, dice, ellos serán mis hijos. Dice aquí en el 48:5 de Génesis, y ahora tus dos hijos, Efraín y Manasés. Él no dice, cuando llega José con él llega con, dice en el verso 1, y él tomó consigo a sus dos hijos, Manasés y Efraín, porque es el primogénito y de ahí el segundo. Pero viene Jacob y dice, y ahora tus dos hijos, Efraín y Manasés, todavía José no estaba percibiendo por qué el cambio, que te nacieron en la tierra de Egipto, antes que viniese a ti a la tierra de Egipto, míos son. O sea, lo que está diciendo ahí, que Jacob los adoptó como suyos para ser parte de las 12 tribus de Israel. ¿Por qué? Para darle el lugar de primogénito a José, porque Rubén perdió la primogenitura. Y leemos en Primera de Crónicas, capítulo 5, verso 1 y 2, que le fue dada la primogenitura a José. Por eso es que él tuvo la doble porción. Dentro de las 12 tribus, él tenía 2 tribus representadas, su hijo Efraín y su hijo Manasés, pues que es lo que el hijo primogénito recibía. Entonces, y el principado le fue dado a Judá, ¿verdad? Él fue el que llegó a ser la tribu de donde surgieron los reyes y donde vino nuestro Señor Jesucristo. Pero la primogenitura le fue transmitida a José. De hecho, era su primogénito nacido de Raquel, ¿verdad? Porque Rubén venía de Lía, nació de Lea. Entonces, le dio hijos. Y hermanos, aquí es algo impresionante. Quiero mencionar en este momento uno de los versículos más profundos y maravillosos del libro de Romanos. Dice en Romanos capítulo 11, verso 33, oh profundidad de las riquezas de la sabiduría. Oh profundidad de las riquezas de la sabiduría y de la ciencia de Dios. Fíjense qué tremendo. Y dice ahora, cuán insondables, no pueden alcanzarse su entendimiento. Cuán insondables son sus juicios e inescrutables sus caminos. Bendito sea el Señor, porque Él tiene control de nuestras vidas de forma absoluta. Él tiene el control de nuestras vidas y envuelve en todo eso, involucra en todo eso su amor por nosotros, amor eterno. Pero algo más importante como padres, algo muy importante, mejor dicho, como padres de familia, aunque vivamos en un mundo difícil, vean ustedes ahora este aspecto aquí sobre José todavía, lleno de tentaciones, porque el mundo de hoy, con un celular ya el niño puede perderse por las posibilidades que hay de caer en cualquier tipo de tentación hasta de inmoralidad. Entonces, estamos en un mundo y nosotros como padres tenemos que guardar la vida de nuestros hijos, mantengámoslos en nuestras raíces cristianas. Mantengámoslos, infundemos, fomentemos, enseñemos, sembremos en ellos, transmitamos a ellos lo que nosotros hemos creído. Y escuchen, lo que es transmitido a ellos será tan fuerte como está en nosotros, o será tan débil como está en nosotros. Por eso es importante que mi vida cristiana sea efervescente, sea efusiva, mi vida cristiana sea fervorosa, sea legítima, sea poderosa, porque de esa manera yo voy a transmitir lo que yo tengo y eso será fuerte en la vida de mis hijos. Si yo soy un cristiano mediocre, voy a la iglesia cuando me dan la gana o cuando hay una fiesta, en fin, entonces lo que yo voy a transmitir será muy, muy débil. Solo será la misericordia de Dios que podría hacer algo en la vida de los niños. Pero aquí en el capítulo 48 y en el verso número 8, dice ahí de Génesis,
Y vio Israel los hijos de José y dijo, ¿quiénes son estos? Ya los había visto anteriormente, pero recuerden que él había perdido la visión. Entonces lo vio dos muchachos ahí enfrente. ¿Quiénes son estos? Y entonces le respondió José, escuchen, son mis hijos que Dios me ha dado aquí. ¡Oh, qué tremendo! Esto está íntimamente conectado a las palabras de Jacob, donde dice, no pensaba ver tu rostro y aquí Dios me ha hecho. Y José, de tal padre, tal hijo, dice, estos son los hijos que Dios me ha dado aquí. O sea, en el lugar de su sufrimiento, en el lugar de su esclavitud, en el lugar donde él experimentó cárcel, en el lugar donde él experimentó la pérdida de sus esperanzas, Dios lo sorprendió dándole hasta hijos. Entonces, vean ustedes cómo la visión de José, él podía ver que era Dios que había hecho todo eso. Por eso es que los nombres de sus hijos tienen que ver con su propia experiencia. Manasés, que significa Dios me ha hecho olvidar la casa de mi padre. No es que se había borrado de su memoria, sino que todos aquellos momentos dolorosos ya no estaban más afectando su vida. ¡Qué tremendo! A Dios le dio consuelo, ¿verdad? Cuando nosotros vemos a Dios en nuestra vida, todo aquello que es doloroso y muy fuerte va a convertirse en algo insignificante porque el conforto y el consuelo de Dios serán doblados. Seremos realmente libres de nuestros miedos y el Señor va a exceder en sus expectativas para con nosotros. Entonces él dijo, son los hijos que Dios me ha dado aquí. Entonces, mis amados hermanos, nosotros como padres tenemos que cuidar a nuestros hijos y mantenerlos en las raíces, porque ellos escuchen, esto es pero importantísimo. En Egipto, siendo hijos del gobernador José, Manasés y Efraín tenían un futuro brillante. Brillante, desde el punto de vista del mundo, ¿verdad? Como muchos padres también lo que quieren es ver a sus hijos triunfando en este mundo. No, lo más importante es que os triunfen en la vida como hijos de Dios. Tú tienes que ver los hijos que Dios me dio, porque la Escritura dice claramente, herencia de Jehová son los hijos. Lo que tú tienes, tus hijos, no son tuyos. Ahora, tú puedes decir, no, son míos y yo voy a hacer de ellos lo que yo siempre soñé. No, tenemos que hacer de ellos lo que Dios siempre ha soñado de nosotros. Por eso dice en Malaquías 2:15 que Dios, teniendo espíritu en abundancia, buscó una descendencia. Él busca una descendencia. O sea, hijos que nosotros se los entreguemos a Él debido a haber dejado en ellos las raíces de nuestra fe, ¿verdad? Entonces, Manasés y Efraín tenían un futuro brillante en Egipto. Estos hijos de José bien podrían haber escogido la opulencia de Egipto, porque ellos vivían en otras circunstancias. Ellos no pasaron las aflicciones que su padre José pasó. Ellos estaban viviendo con muy buena comida, con vestidos maravillosos, lo mejor de Egipto. Ellos tenían una madre probablemente muy comprensiva, que también era parte del sistema de Egipto. Ellos se codeaban con los hijos de Faraón. O sea, eso podría ser suficiente para cualquier persona quedar impactado o quedar ofuscado y hasta, amarrado a ese tipo de vida. Pero los hijos de José no hicieron eso. Ellos agarraron la vida espiritual como su herencia misma. Ellos tomaron la vida de su padre, por eso es que ellos aceptaron ser hijos de Jacob, los adoptó como sus hijos para ser parte de las 12 tribus. Y realmente cuando salieron de Egipto, también Efraín y Manasés salieron de allí con su familia para la tierra de Canaán. Se cumple exactamente lo que la propia Escritura nos registra de los hombres y mujeres de fe. Dice en Hebreos capítulo 11,
y en el verso número 25, hablando de Moisés, dice, escogiendo antes, 24, por la fe Moisés, hecho ya grande, rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón. ¿Por qué rehusó eso? Escogiendo antes ser maltratado con el pueblo de Dios. ¿Cómo alguien va a escoger el maltrato en lugar de estar en el palacio? Eso no solo es posible a través de tener otros pensamientos y tener raíces bien firmes en la tierra de Dios. Dice, escogiendo antes ser maltratado con el pueblo de Dios que gozar de los deleites temporales del pecado. Definitivamente, Efraín y Manasés también abandonaron esa vida brillante para poder dedicarse también a su familia, a su tribu, a su nación, a su pueblo. Qué importante entonces es pensar de esa manera, los hijos que Dios me dio. No son los hijos que yo engendré, no son los hijos que yo quiero, no son los hijos que mi mujer y yo tuvimos y que los criaremos como nosotros queremos, porque también estamos compitiendo con las demás familias de la vecindad para ver cuán lejos llegan nuestros hijos, más que los de ellos. No, son los hijos que Dios me dio. Jacob los escogió entonces y ellos llegaron a ser parte del plan de Dios. Por último, algunos pagan un precio mayor que otros, como José. Desde su tierna edad sufrió el trato de sus hermanos. Sus hermanos lo trataban mal. A pesar de eso, él tenía comunión con ellos. A pesar de eso, nunca dudó de ellos. No tuvo miedo de ellos. Fue hasta Dotán para buscarlos. ¿Por qué? Porque no tenía miedo de ellos. Él no tenía ese mismo sentimiento contra sus hermanos, a pesar de la forma como mala que lo trataban. En su casa él sufrió como hijo independiente, luego ya solo en la casa de Potifar. Él sufrió ahí, él era fiel, él era trabajador, él confiaba en Dios. La Biblia dice que Dios fue con él, pero estaba sufriendo ahí, sufrió tentación, tal tentación que lo llevó a la cárcel. Sufrió también en la casa de la cárcel, o sea, sufrió en su casa, en la casa de Potifar y en la casa de la cárcel. Sufrió en todos lados, pero él se mantuvo fiel hasta que a la edad de 30 años fue levantado permanentemente. Esperemos fielmente, porque las expectativas de Dios están más allá de las nuestras. Sus hijos crecieron en otro ambiente, los hijos de José, protegidos, enseñados a amarse y a respetarse uno al otro. Y es lo que nosotros como padres tenemos que enseñar a nuestros hijos, que ellos se respeten y se amen. Tenemos diferencias, sí, aún siendo hermanos, físicas, de decisiones, de elecciones, de deseos, de cosas diferentes, pero tenemos que aprender a respetarnos. Ellos crecieron sin ninguna falta de algún bien, amados por sus padres y con un futuro envidiable. Pero ese maravilloso ambiente también puede ser peligroso. ¿Por qué digo esto? Porque una persona que crece en la mayor opulencia pueden escoger el mundo y la opulencia en vez del camino del Señor. Es más fácil vivir en abundancia, con poder y con dinero, mucho más conveniente para la carne que ser personas débiles o hasta consideradas inútiles por la sociedad. Si los padres no son sabios, con su ejemplo, principalmente porque las palabras son inútiles, pero el ejemplo arrastra. Si sus padres son ejemplo principalmente, guiarán a sus hijos por el buen camino. Entonces, ellos tuvieron la enseñanza correcta a través de José. Escogieron Manasés y Efraín aceptar ser hijos de Jacob porque fueron guiados por el Espíritu. Se mantuvieron firmes y enseñaron a sus propios hijos y a los hijos de sus hijos la herencia espiritual, que era más importante que cualquier cosa. No les estoy diciendo que abandonen sus sueños de querer ser alguien, ¿no?
Pero no abandonemos lo más importante. Podemos ser médicos, podemos ser ingenieros, podemos trabajar en la mejor fábrica, podemos trabajar en el mejor hospital, tener nuestra propia clínica, ser prósperos, pero nunca perder lo más importante, que es la vida de Dios dentro de nosotros a través de Jesucristo. Dios siempre estará adelante de nuestro camino. Él va más allá de nuestras limitaciones y expectativas. Aunque ahora estamos pasando o estemos pasando por momentos amargos y difíciles, confiemos que lo mejor está por verse, porque el Señor, por su naturaleza, siempre deja el mejor vino de último. Amén. Padre amado, gracias te damos esta mañana por permitirnos compartir este mensaje. Señor, que pueda quedar en los corazones de tu pueblo, de tus hijos, que ellos puedan volverlo a oír, por favor, para ver aquellos pensamientos y esas verdades preciosas que vienen de tu corazón, para que queden fijas en ellos y les sirvan como pilares en sus vidas, a ellos y a sus hijos. En el nombre de Jesús. Amén. Que Dios los bendiga y nos veremos, si Dios lo permite, el próximo domingo. La paz del Señor.